¿Alguno de ustedes recuerda la primera experiencia que tuvieron con los videojuegos de Resident Evil? Recuerdo la primera vez que yo lo jugué, estaba en casa de un primo que tenía un PlayStation y me mostró Resident Evil 2. Estaba tan asustado que ni siquiera pude continuar el juego. Obviamente a esa edad, cuando somos niños, no sabemos manejar muy bien el sentimiento del miedo, pero era tanta la ansiedad que me generaba el juego al tener un arma conmigo, que las balas se me fueran a terminar, que los zombies se acercaran a mí, que no tuviera hacia dónde correr, y era tanto el pánico que te generaba el juego que en algún punto lo dejabas. Al menos esa fue mi experiencia, pero yo sé, intentaron jugar esta obra maestra y lo dejaron hasta retomarlo años después. Y hoy vamos a hablar de por qué Resident Evil sigue dando tanto miedo después de más de 30 años. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Mr. D Games aquí, y el día de hoy les quería traer un video sobre una de las sagas más exitosas que tenemos en la actualidad, que es Resident Evil. Pónganle la intro. Resident Evil 2. Que ya sabías desde el momento en el que ibas a escuchar esta intro, te ibas a orinar en los pantalones, porque tenías esa voz macabra y los juegos, al menos en ese entonces, no era tan común encontrarte con tantos videojuegos de terror. Era un juego que a muchos de nosotros nos llegó a causar pánico, pero quiero decirles que todavía a través de todos estos años hemos tenido obras maestras con esta saga. Capcom ha sabido hacer una gallina de huevos de oro con la saga de Resident Evil, porque cada juego que va saliendo siempre nos va demostrando que pueden mejorar. Cada videojuego que ha salido tiene su propia esencia y te genera un miedo y te genera un pánico de distintas formas. Digo, estamos hablando desde los primeros videojuegos, estamos hablando ya por el 96, donde estos juegos fueron mostrados, al menos de los primeros 3 videojuegos para PlayStation 1, un juego con movimiento de cámaras donde tenías que ocultarte, donde te iban saliendo criaturas como zombies, te iban saliendo criaturas con el cerebro salido, perros que se les veía la carne donde estaban lastimados y donde estaban pudriéndose por dentro. Y siento que a esa edad nosotros que no sabemos tanto cómo lidiar con el miedo, era una ansiedad que te provocaba el videojuego porque tenías que correr, tenías que esconderte, no sabías hacia dónde ir, porque estamos hablando de juegos donde muchas de las veces llega a aparecer un laberinto que no sabes qué pieza tienes que conseguir, qué arma tienes que conseguir, no sabes si vas a avanzar, y el juego te castigaba tanto al inicio que lo tuvieron que ir suavizando a través de los años, porque si llegaba a puntos donde si no tomaste un arma, si no tenías la suficiente munición, era obvio que ibas a perder, y tan cruel era que tenías que reiniciar el juego desde el inicio, porque hasta para eso era complicado. Tenías que cuidar tan bien cada bala, la medicina para poderte curar, y también tenías que cuidar también los guardados, porque hasta eso era complicado. Necesitabas una tinta especial para poder guardar tu partida porque llegaba a ser muy complicado. Y si en ese avance se te aparecía un zombie, un perro, un líker, que son estas criaturas que se les sale el cerebro, que tienen una lengua y están deformes, ahí ya terminaba tu partida y tenías que reiniciarlo desde tu último guardado. Y muchas de las veces esta era el formato principal para poder jugar Resident Evil. Ya sabemos que a través de los años fueron suavizando un poco y removiendo un poco más el horror, que lo pudimos ver con entregas como Resident Evil 4, 5 y 6, que fueron reduciendo un poco más el horror y fueron introduciendo más la acción. Yo sé que habrá gente que no les gusten estos videojuegos, sé que hay gente que les gusten más otros, así que este no es el propósito de este video. El terror que te provocaba hasta el día de hoy te puedes llevar un susto, y lo hemos visto con las últimas entregas, porque sabemos que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de jugar los primeros juegos, una o porque teníamos mucho miedo, u otra porque no teníamos las consolas o el presupuesto suficiente para poder comprar estos juegos. Pero el que revivió a la saga, y que fue el que también al día de hoy siento que es una de las escenas más escalofriantes, terroríficas, que más me han producido miedo, lo pude ver en Resident Evil Village. Allá por el 2017 Capcom tomó diferentes decisiones, ya nos había dado suficientes entregas con mucha acción y decidió retomar, escuchando a los fans, el survival horror, y nos entregó un videojuego sobre una persona que va a buscar a su novia en una casa abandonada, que al final no estaba tan abandonada. Te topas con una familia que está infestada
siendo manipulada por un arma biológica. Pero lo interesante en todos estos videojuegos es cómo te va envolviendo poco a poco desde que entras a ese escenario escalofriante, a ese mundo, ya sea que puede parecer una casa embrujada, que puede parecer un tren abandonado, una estación de policías, viajar hasta Rumania. Hemos visitado lugares que para muchos de nosotros sería de lo más tétrico poder visitarlos, y es algo que me llama mucho la atención. Nunca se me va a olvidar esta escena donde el protagonista tiene que ir a buscar a su novia y de la nada su novia empieza a atacarlo y se transforma en una mujer completamente diferente, como si estuviera poseída, que literal cuando yo vi esa escena me sentí como si estuviera viendo la película del Exorcista. Nunca había visto algo así tan impactante, que al menos para mí es una de las escenas que más te pueden producir miedo, que yo sé que habrá algunas personas que tendrán madera para poder jugar estos juegos, habrá algunos otros que no, pero no podemos negar que siempre te llevas un buen susto. El ver personas desvividas tiradas en el piso, que tienes que estar moviendo, que te topas con diferentes escenarios donde tienes que moverte y no sabes qué es lo que te pueda salir, porque hasta eso, en muchas entregas también hemos tenido que correr en lugares donde parecen laberintos que no sabes hacia dónde ir. Sí, estoy hablando de ti, Resident Evil 2, en la estación de policías donde hay demasiados pisos, demasiadas puertas y al inicio no sabes qué es lo que tienes que hacer. A pesar de que tienes todas las instrucciones, uno siempre termina perdido. Y cuando piensas que en estos juegos ya la cosa se va a calmar, cada vez se va volviendo peor. Porque mientras vas caminando, vas resolviendo diferentes rompecabezas para poder avanzar en la historia, te topas que la mayoría de las veces siempre saldrá una criatura que va a seguir tus pasos, que te va a escuchar si corres, que va a ir por ti en caso de que te muevas muy rápido, de la que tienes que escapar y tienes muy poco tiempo para pensar hacia dónde tienes que ir. Y obviamente este tipo de criaturas no se van a acabar tan fácilmente, te van a perseguir a lo largo del videojuego, así te gastes todas tus municiones, uses todas tus armas, no los vas a poder detener, hasta no haber llegado a algún punto de la historia. Y esto lo hemos visto en diferentes entregas. Digo, tenemos criaturas tan icónicas como Mr. X, ese hombre alto con un sombrero que no sabías de dónde salía, que solo había llegado ahí para detenerte. Lo vimos también en entregas como Resident Evil 3 con la criatura Nemesis, que yo no tuve la oportunidad de jugar el original, pero en el remake también llega a ser muy terrorífico. No me provocó el mismo miedo y ansiedad que me provocó Mr. X en el Resident Evil 2 remake. También lo pudimos ver en la séptima entrega con Jack Baker. También lo pudimos ver en Village con Lady Dimitrescu, que no daba tanto miedo, pero al final siempre nos vamos topando con diferentes armas biológicas, todas y cada una de ellas diferentes, que no sabes qué esperar, no sabes hacia dónde ir, no sabes hacia dónde correr y no sabes que si al lugar al que fuiste te van a perseguir. Y la sorpresa de todo esto es que al final siempre vas a toparte con criaturas que van a terminar encerrándote. Vas a tener tanta ansiedad de gastar todas tus armas, usar todas tus municiones, y lo peor es que cada bala que usas siempre intentamos apuntar y tirar a la cabeza. Lo peor de todo es que cuando es así fallamos, vamos gastando balas y mientras cualquier criatura con la que nos estemos enfrentando se van acercando, nosotros vamos usando y gastando cada bala. Y no hay que olvidar hablar de esos momentos donde podemos estar tranquilos, podemos avanzar, podemos ver una que otra luz o lámpara a lo largo de los escenarios, pero hay momentos tan oscuros que te causan tanta ansiedad porque no sabes qué es lo que va a salir por detrás a tus alrededores, porque como les digo, hay momentos que te causan tanto pánico donde tienes que salir corriendo, tienes que salir a esconderte, y lo peor de todo es que el videojuego está arreglado para darte momentos donde sí te puedas defender, pero también hay momentos donde lo único que puedes hacer es correr y esconderte en donde puedas, porque cualquier criatura, desde unos maniquís que parecen que están poseídos, te van persiguiendo si tú no los ves, van atrás de ti, hasta un bebé deforme que te va persiguiendo también. Al menos para mí, lo que más me ha llenado de miedo han sido esos zombies. Muchos de nosotros sabemos que al momento de jugar vamos a toparnos con diferentes armas biológicas, pero muchos de ellos llegan a estar hechos a una forma de poderte asustar. Inclusive al día de hoy todavía lo podemos ver en la última entrega en Resident Evil Requiem, que vendría siendo la novena entrega. Alerta de spoilers para los que no lo hayan jugado. Cuando juegas con Grace, el tener que estar cuidando cada bala, la munición que tenías que cuidar para poder enfrentarte a tantos zombies que habían en el hospital,
no era suficiente. Tenías que correr, esconderte de un lugar subterráneo donde tienes que conseguir unos paneles eléctricos para que puedas escapar y estar rodeado de varias celdas donde hay diferentes zombies que no sabes si en el momento preciso van a abrirse las puertas y van a salir a atacarte, y tú con muy poca munición, donde hay una criatura deforme que es un experimento que te está persiguiendo, que tienes que correr hacia la luz porque estás entre mucha oscuridad, y entre más luz haya, más te va a perseguir, y lo único que te puede salvar son esos lugares con luz, pero a la vez también lo estás atrayendo hacia ti. Lo peor de todo es que por más que uses tus armas, no puedes terminar con esa criatura. En otras entregas también hemos ido a lugares emblemáticos que sí te pueden llegar a causar también nervios, como el visitar una morgue donde tienes que buscar una llave y tienes que abrir las cajas para ver entre los cuerpos y conseguir una llave para poder escapar. Atraviesas también distintos escenarios como alcantarillas donde no sabes qué pueden salir, tanto en el agua como a los alrededores, y que sabes bien que vas a necesitar la suficiente munición para poder escapar de ahí. De esas partes tan estresantes donde cambias de personaje para poder avanzar en la historia, o no tienen casi munición o no tienen armas o forma de defenderse, y tu único escape es poderte esconder, y llega a ser tan estresante porque debes de tener cuidado con cada paso que das y saber hacia dónde te tienes que dirigir, porque cada error te puede costar la partida y tienes que iniciar esa parte desde el inicio. Todo eso y mucho más te provocan todos estos videojuegos, y ya sea que seas de las primeras o de las últimas generaciones que tuvo la oportunidad de jugar estos juegos, no podemos negar que todo esto está rodeado de criaturas que te pueden provocar terror, escenarios tétricos que no sabes hacia dónde dirigirte y que te puedes perder en el camino, enemigos que muchas veces no te dan ni siquiera un respiro y que te van persiguiendo a lo largo de todo el juego. Y lo peor de todo esto es que para poderte defender llevas contigo armas con munición casi nula, medicina que llega a ser muy complicada de conseguir en caso de que te lleguen a hacer daño, poder recuperar salud o recargar nuestras armas. El espacio que tenemos a veces llega a ser muy reducido. Por eso debemos de cuidar cada espacio que tenemos en nuestro inventario, saber administrar bien nuestros recursos, porque cualquier error nos puede llegar a costar la partida o nos puede retrasar o inclusive nos puede hacer reiniciar muchos de los escenarios por los que ya atravesamos y pasamos toda esa ansiedad. Por eso y muchas otras razones es que esta saga llega a ser una de las mejores de los últimos años, y sabemos muy bien que Capcom nos seguirá dando buenas entregas porque ha sabido hacerlo y transformar videojuegos anteriores en nuevos remakes, y también el saberle dar continuidad. Y espero que así como yo, muchos de ustedes también hayan tenido esta experiencia de jugar tanto videojuegos nuevos de esta saga como videojuegos pasados que fueron las primeras entregas, que sin ellos al final de cuentas, a pesar de que ya están lejos de tener la misma tecnología que tienen ahorita los juegos, siguen siendo clásicos que te pueden provocar ansiedad y miedo, donde tienes que saber administrar tus recursos. Pero bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios cuál fue la primera experiencia y lo que más les llegó a dar miedo de esta saga de Resident Evil. Y nos vemos en el próximo video.